Hola mis queridas guerreras, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Poner límites no se trata de muros. Es muy fácil, sobre todo si vamos a terapia o hacemos un proceso de coaching, es muy fácil llegar al punto en el que nos queda claro que debemos establecer límites para nuestro autocuidado, nuestra recuperación y la mejora de nuestra salud mental. Y he escuchado mucho en redes esta expresión, por lo que traté de analizar por qué fallé yo en ello durante mi separación. ¿Qué son exactamente los límites? ¿Y por qué nos cuesta tanto establecerlos? ¿Cómo puedes establecer límites con alguien con quien compartiste todo durante tanto tiempo? Y es que nuestro cerebro no sabe poner esos límites, no sabe establecer esos límites con esa persona, porque por mucho tiempo esa persona fue nuestro libro, fue nuestro paño de lágrimas, fue nuestro cajón de herramientas, porque ahí vamos a buscar apoyo, consuelo, porque en ese espacio teníamos y sentíamos seguridad, porque con esa persona hicimos planes y compartimos, más que nuestra intimidad, compartimos nuestra alma. Limitar significa cortar, dejar de dar, significa dejar de compartir, dejar de asignar, ya sean conversaciones, tareas, dinero, roles, pensamientos, y establecer reglas o fronteras en diferentes aspectos. Los límites suelen ser tanto físicos como emocionales o mentales, y su propósito es mantener un equilibrio saludable y garantizar un ambiente seguro y respetuoso. Podría parecer fácil cuando tenemos una ruptura traumática, cuando esta persona desaparece de nuestra vida o cuando esta persona nos hiere de una manera brutal y el dolor nos inhibe el querer compartirle algo nuevamente a esta persona, como pueden ser nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Yo recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo el no salir corriendo y decirle, mira, estoy pensando poner en marcha esta idea, este proyecto, porque siempre conversaba este tipo de cosas y en muchas ocasiones me vi abrumada con la idea de no saber a quién contarle o contarle a alguien que no me conociera lo suficiente como para entender por qué estos eran mis sueños y por qué estos eran mis anhelos. ¿Qué era lo que en ese momento me decía todo esto? ¿Qué me decía? Que debía poner una muralla entre mi ex y yo. Pero como les decía antes, si esta persona no llega a lastimarnos, si ocurre un divorcio o una separación amigable, si ocurre una separación en buenos términos, es imprescindible o no establecer los límites. Y aún estamos enamoradas y aún estamos con la esperanza de rehacer ese vínculo. Esta persona no nos va a rechazar ni nos va a decir, sobre todo ocurre en los hombres que por muchos años han estado limitados de expresarse emocionalmente, y él va a tratar de no herirte o no lastimarte más y no te va a rechazar, no te va a decir a mí no me vengas a contar esto, pero tienes que entender que te estás haciendo daño, que te estás alargando y perdurando e involucrándolo en una vida que ya no le corresponde, que es tu vida. Mientras hay un vínculo matrimonial, estamos con ese, por así decirlo, ese derecho de compartir todo con nuestra pareja. Pero una vez que se acaba el vínculo, aun cuando esa persona no haya establecido los límites contigo, porque todo terminó en buenos términos, es necesario que comiences a establecerlos por ti mismo. Y en este caso me quiero referir a esa manera de establecer algo que no dominas. Y es que ni siquiera yo conocía cuáles eran mis límites en ese momento. Y establecer límites conlleva, en primer lugar, el autoconocerse. Y no lo que se cree y se predica. En realidad se considera que este paso como un imprescindible de autocuidado, pero ¿cómo cuidar algo que no conocemos? Por eso las preguntas en el camino deben ser: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué debo hacer para conseguirlo? Y en base a
esta respuesta es ir estableciendo esos límites, que en pocas significa ir construyendo una nueva identidad sobre lo que siempre hemos sido, sin lo que anteriormente teníamos, porque siempre hemos sido mujeres, siempre hemos sido de determinada manera, algunas caprichosas, otras rebeldes, otras espontáneas, otras introvertidas, pero a eso le hemos complementado el hecho de ser la esposa de, la compañera de, y esta construcción de una nueva identidad o ese fortalecimiento de la anterior identidad antes de ser esposas de, requiere de el autoconocimiento, de volver a conocernos o de volver a construirnos sobre la base de quiénes somos sin esa persona, pero con la historia que esa persona nos dejó, porque siempre después de los divorcios quedamos marcadas, y esto no lo digo desde el punto de vista negativo, sino que quedamos marcadas por hechos, sucesos, eventos relevantes de nuestras vidas, como pudo haber sido el nacimiento de los hijos, y esto forma parte también de nuestra identidad, pero ya no somos la persona que cuida de ese compañero, que comparte con ese compañero, que tiene un vínculo sexual, emocional con esa persona. Y esto implica que hay ciertas cosas que ya no debemos compartir, que hay ciertas cosas que ya no debemos comunicar. Por eso ante esas preguntas me respondí y sobre ellas construí esa especie de límites que debía establecer. Por ejemplo, ¿quién soy? Soy una mujer libre. Libre de culpa, libre de juicio, libre de cargas. ¿Qué quiero? Alcanzar un liderazgo en mi vida, a nivel personal, a nivel profesional, con mis hijos. ¿Cómo lo quiero? Quiero que tenga bases sólidas, que sea armonioso, duradero. ¿Qué debo hacer para conseguirlo? Pues conocerme, aprender y entender mis errores, trabajar incansablemente en poner mi vista en esas metas. Si soy una mujer libre, yo decido. Por tanto, no debo consultar, pedir opinión, ni compartir mis ideas. Quizás hasta aquí todo esto a usted le haya servido o le pueda parecer simple e incluso alcanzable. Y todo esto si tu expareja no tiene vínculos contigo, como pueden ser hijos o negocios en común, porque conozco parejas que se separan, pero tenían una empresa, no tenían hijos, pero tenían una empresa en conjunto. Pero, ¿qué pasa si hay hijos de por medio? No es que puedas venderlos, como puede suceder con una empresa, o que puedas hacer una división de acciones, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, me anoté después de mis errores ciertos puntos que entendí que fallaron durante mi proceso de separación. Y es, en primer lugar, y por sobre todas las cosas, la comunicación clara. Yo en ese momento no establecí una comunicación clara. También estaba no establecer reglas básicas. Es importante que acuerden también sobre la comunicación y sobre la interacción estas reglas básicas. ¿Cuál debería ser el tono para que la conversación sea respetuosa? ¿Cuáles deberían ser las discusiones que deben evitar, sobre todo delante de los niños? ¿Cuáles son los horarios que se deberían respetar? ¿Y cuáles son los compromisos que deben acordar y respetar? Tampoco pude ponerme de acuerdo en una planificación conjunta, y esto tenía que ver con la colaboración en determinadas actividades con los niños, con los horarios relacionados con ellos, ya fuera cuando estuvieran conmigo, cuando estuvieran con él, como la hora de acostarse, la hora de alimentarse, como eventos escolares, actividades extracurriculares o vacaciones. Y es muy importante mantener esa comunicación constante sobre este tipo de temas para evitar confusiones y conflictos. Hablo mucho de la importancia de la flexibilidad y la comprensión, pero esta actitud flexible no debe incluir estos acuerdos y se debe ajustar según las necesidades cambiantes de los niños y las circunstancias de la vida de ellos y también de nosotros como adultos, porque a veces pueden haber cambios de horario, pueden haber cambios de trabajos, cambios geográficos a dónde viven uno y dónde viven los otros, y debe haber una flexibilidad para adaptar nuestra actitud hacia la cooperación, pero siempre enfocado en el bienestar de los hijos. Otra cosa que me falló muchísimo fue el mantener la consistencia, y es importante que traten de mantener esas rutinas y esas reglas entre ambos hogares. Esto le proporciona a los niños
estabilidad emocional y les reduce la confusión. Esto quiere decir que, por ejemplo, si dentro de las reglas están siempre no comer golosinas antes de dormir, es muy importante que sea en ambos lugares y no porque uno de los progenitores esté con ellos menos tiempo va a permitirle que se transgredan estos límites también para ellos, porque terminan los niños con una confusión mental en la que no entienden si algo es bueno o no para ellos, solo entienden que uno de los dos se los permite. En este sentido, sería muy fácil para ellos decir: mi mamá es mala porque me prohíbe comer golosinas en la noche y mi papá es bueno porque sí me deja comer golosinas. Esto repercute grandemente en la estabilidad emocional de los niños. Y esto de mantener la consistencia les ayuda a ellos a sentirse en ambos lugares, en un lugar seguro, en un lugar estable. Es el establecer esos límites personales, otra de las cuestiones en las que yo fallé. Y es importante para mantener una comunicación constructiva que se considere la posibilidad de buscar ayuda si esto no fluye. Hay que evitar involucrarse en conversaciones sobre asuntos personales o emocionales que puedan generar conflictos, como pueden ser los relacionados con la nueva pareja de nuestra expareja, como pueden ser los relacionados con su ideología, con su orientación política o con su orientación incluso sexual. Evitemos de cualquier manera involucrarnos en estos temas que son muy personales y que ya no nos competen, pero de igual manera evitemos compartirle nuestras emociones y nuestras ideas y nuestras preferencias también a nuestra expareja, porque es muy común que después del divorcio comencemos a experimentar cosas nuevas, comencemos a experimentar emociones que nos llenan de vida y eso a veces queremos compartirlo con nuestra expareja. Que si fuimos a un concierto, que si conocimos tal lugar, que en algún momento prometimos que íbamos a conocer entre los dos, evitemos hablar de este tipo de temas. En caso de que no sepamos cómo establecer estos límites, siempre existe la posibilidad de buscar un mediador, de ayudarnos con un mediador. Y lo más importante, el que estos límites no solo nos beneficiaban o repercutían en nuestra vida personal, sino que la principal razón es el enfoque en los hijos. El objetivo principal es el bienestar de ellos. El tomar decisiones pensando en el beneficio de los niños y la felicidad puede ayudar a mantener esas prioridades claras. Esto también desde el punto de vista personal, porque en muchas ocasiones nos sentimos tristes o nos sentimos quizás con ira, con rabia por ciertas cosas que nuestra expareja no cumplió después de establecido estos límites. Y aunque es muy importante mantener esta comunicación asertiva y abierta sobre los asuntos relacionados con los hijos, también es fundamental establecer estos límites emocionales para protegernos a nosotras mismas y evitar las tensiones emocionales. Y con esto me refiero a que cuando el padre de mis hijos incumplía con esa pensión provisional que el juez le fijó, yo quería hacerle entender la importancia de que cumpliera con ello. Y no solo por los niños, porque de alguna manera a los niños no les faltó esa garantía económica, pero a él se le fue acumulando y yo quería ayudarle en ese sentido, decirle: mira, no te conviene que estas pensiones se vayan acumulando porque luego vas a tener que pagar una alta suma que no vas a poder reunir. Y este tipo de cuestiones tampoco son de nuestra incumbencia y tampoco, aunque tengamos la razón, aunque estemos llenos de buenas intenciones, y es muy común en los ancianos que decían: de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Y tiene que ver precisamente con eso. Aun cuando nuestra intención es ayudar, es colaborar, es ser buena con nuestra expareja, tenemos que entender que ya nuestra expareja
no nos ve de la misma manera, no tenemos el mismo significado para ellos y salvo pocas excepciones, nuestra ayuda bien intencionada no va a ser recibida de igual manera. Y esto último tiene que ver mucho con nuestro autocuidado, porque cuando a mí llegaba ese momento en que yo quería ayudarle y decirle, mira, no te conviene que vayamos a un juicio por pensiones alimenticias, no te conviene que dejes acumular pensiones alimenticias, y su respuesta era transgresora, yo terminaba siendo lastimada por mí misma y terminaba con iras y terminaba con rabia y terminaba en muchas ocasiones llorando y sin entender por qué era este tipo de comportamiento. Otra de las razones por la que creo que nos cuesta tanto, o en mi caso me costó tanto, establecer estos límites o aprender a emitir una señal de alerta cuando estos límites no eran respetados, fue el hecho que yo quería que mi expareja validara esta actitud mía de querer colaborar o de querer ser una buena persona después de la separación. Y todo esto tiene que ver con la culpa, con esta sensación que nos genera el haber tomado una decisión con respecto al divorcio. Y como en muchas ocasiones la sociedad, nuestras familias, incluso nuestra expareja nos hace sentir culpables con los temas que están relacionados con la separación, que no son exclusivamente la separación y son, por ejemplo, la separación que evidentemente va a haber con respecto a los hijos. ¿Y cómo nos hacen sentir que destruimos la familia, que somos las culpables de que los niños estén lejos de su papá, que somos las culpables de si el niño se enferma psicológicamente, de si el niño queda necesitado de una terapia? Nosotras caemos en esta necesidad de ser validadas, de que nuestra decisión no traiga prejuicios o no perjudique de alguna manera esto que nos están anunciando, o que el perjuicio sea menor y que nuestra decisión sea validada por ciertas actitudes positivas, por así decirlo, menos perjudiciales, como lo pueden ser el permitirle ciertas cosas con respecto a los niños o ciertas cosas con respecto a nosotras mismas. Es como un intercambio, o sea, te permito esto a cambio de no sentirme culpable por separar a mis hijos de ti. Te permito esto a cambio de no sentirme culpable por lo que pueda decir la gente de mí. A pesar de que igual quien va a opinar, opina sin percibir eso. Pero es esta necesidad de que validen nuestras decisiones, de que validen nuestras emociones y de que validen todo aquello que nosotros sentimos, aun cuando eso no tiene importancia real o no tiene fundamento real sobre nuestras emociones. ¿Y por qué necesitamos de esa validación? ¿Por qué necesitamos que alguien externo nos diga no eres tan mala porque permites esto, o en realidad eres buena si y solo si permites esto otro? Y el vivir esperando esa validación externa es anular nuestra propia voz, es anularnos a nosotras mismas e incluso no darnos tiempo ni darnos la oportunidad de conocernos a nosotras mismas, de explorarnos a nosotras mismas, de valorarnos a nosotras mismas. He conocido a mujeres increíbles con unas habilidades increíbles y que están anuladas bajo una voz que no es la suya y una voz que les dice que si se caen son débiles, que si piden ayuda son débiles, que si no le permiten las cosas a los demás no van a salir adelante, que poner límites o decir esto no puedes hacer, eso no te permite llegar más allá. Y termina uno siendo aceptada por el resto del mundo y no aceptada por uno misma. Y esa inconformidad con lo que somos, esa falta de aceptación a lo que uno es realmente y más que todo una negación a lo que uno es, se convierte y termina siendo falta de amor, porque no puedes terminar amando algo que no te gusta. Y si uno se anula tanto y termina siendo una versión de lo que los demás quieren que seamos, no tienes la posibilidad, la capacidad, ni los deseos de amar eso. Entonces uno tiene que darse la tarea de conocerse a uno mismo para poder darse también la oportunidad de esa manera amarse, pero amar lo que uno conoce y amarse también asumiendo la responsabilidad de que no puede ser amada, aceptada, querida, admitida y valorada por todo el mundo, y que
tu voz, lo que tú estás diciendo puede que no sea aceptado. Y hoy yo estoy consciente de que mucha gente me aconsejó y mucha gente me quiso llevar desde lo que consideraba que era una buena intención. Y no tengo la menor duda de que fue desde una buena intención, pero fue desde una buena intención según sus valores, según sus principios, según sus creencias, según sus ideales, no según los míos. Y una vez que yo tracé los míos y yo decidí respetarlo, me inmolé por ellos y decidí luchar por ellos, respetar eso hasta el cansancio. Una vez que eso sucedió, las cosas empezaron a cambiar. A veces una persona no es para nosotros y puede ser una buena persona para otras y puede ser atractivos, que por demás les digo, no se compren una cara atractiva, no crean que una cara atractiva lo es todo. A veces sí hay mucho de una cara atractiva, pero también en los últimos tiempos he visto mucho narcisismo detrás de eso. Entonces, muchas veces vemos que alguien le recomienda a alguien seguir por un camino porque eso es lo correcto, porque eso es lo normal. Y yo me cuestionaba mucho últimamente, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que realmente es normal? ¿Y quién determina qué es lo normal? Por ejemplo, con respecto a la familia. No, pero para ser una familia normal, ¿qué es una familia? Una familia es realmente un lugar seguro, un espacio de amor, de tranquilidad y de esparcimiento para los niños. Y no toda la familia tiene que ser de mamá, papá y niños. A veces la familia es una mamá con sus hijos, a veces la familia es un papá con sus hijos, a veces la familia son los abuelos con los niños, porque este es el único medio que los niños han encontrado la seguridad y la estabilidad emocional que requieren. Entonces, ¿quién determina qué es normal? ¿Quién determina qué es lo correcto? Cuando nosotras como mujeres necesitamos o sentimos carencia desde el punto de vista emocional y sentimos que algo no nos está llenando. Y cuando tú sientes que algo no está alineado contigo, eso se traduce en incomodidad, yo lo dije al principio. Y la incomodidad, lo único que te está diciendo es muévete. Si estás incómodo, muévete. Si estás incómodo, no sigas ahí. No sigas haciendo o cumpliendo un rol que te tiene incómoda. Y no te estoy diciendo desastre de todo, sino cambia la forma en la que lo estás haciendo, porque no todo el mundo le viene bien el divorcio. No todo el mundo se tiene que divorciar. Hay cosas que se pueden arreglar sin el divorcio. Pero si tú consideras que tu salida es el divorcio, ¿qué importa lo que los demás crean sobre eso? Por último, si te equivocas, asúmelo con responsabilidad. Asúmelo con responsabilidad. Nadie puede conocerte más que tú misma. Y con esto tampoco quiero hablar desde el ego, creyendo que el criterio de los demás no sea válido. Es más, yo les diría que el criterio de todo el mundo es válido, porque ese criterio está fundamentado en la creencia, en las vivencias, en la experiencia en esa persona, en el modo de ver la vida. Para mucha gente puede que no sea correcto el hecho de que una mujer decide el divorcio como salida a sus problemas matrimoniales y crea que existe otra salida que no sea esta después de que se han intentado otra, porque obviamente yo intenté otras salidas. Y esa creencia es válida si esa persona tiene una capacidad de perdón, si tiene una resistencia al dolor o si tiene ciertas herramientas que no tiene otra persona para enfrentar todo eso. El que yo diga, no lo está haciendo bien o está haciendo lo incorrecto, tampoco tiene validez, que esto es válido para mí. Porque yo me conozco y yo, la Mireli de ahora, sabe lo que es válido y lo que no es válido para ella. Yo no puedo decir lo que sea válido para ti desde lo correcto o lo incorrecto. Te comparto mi experiencia porque por lo general tenemos muchos puntos en común, muchos temperamentos, algunas personas en el mundo. Y quizás lo que yo estoy diciendo para ti encaja, pero quizás no, y no pasa nada. Quizás necesitas otro tipo de información. Podcast sobre divorcio han de haber otros. Quizás necesitas otro tipo de ayuda. Quizás lo que te estoy diciendo no es para ti y no pasa nada. Pero debemos dejar de andar por la vida creyendo que todo lo que hacen los demás cuando no está alineado a nuestra manera de ver la vida está mal o que es un desastre, que es incorrecto, que no debería ser así. Dejemos de decir y de aceptar que no debería ser así. No debería ser para ti. No debería ser para ti o para esa otra persona. ¿Quién eres para decir lo que una persona debe o no debe hacer? ¿Qué sabes tú cómo ha tenido que enfrentar la vida? ¿Quién eres
tú para corregirle y decirle que no haga las cosas de determinada manera? Nosotros vemos una punta del iceberg, no sabemos todo lo que hay debajo de las personas, todo lo que han pasado. A mí, después de todo esto, me ha gustado llevar la vida con amabilidad, con empatía, pero mucha amabilidad. Y va por el hecho de que yo pasé por tantas cosas y a veces en medio de mi batalla más dura, más difícil, venía un cliente, me gritaba, se enojaba por cualquier tontería y yo por dentro decía, no sabe lo que estoy pasando. Y así trato de hacerlo con todo el que viene a mí. Si alguien se equivoca en un servicio, si alguien me trata mal, yo trato de entender que esa persona quizás está pasando por un mal momento y no sabe cómo manejarlo. Y créame, cuando empezamos a llevar la vida de esa manera, las cosas las percibimos distintos y nos comportamos distintos. Pero esto no quiere decir que por ser amables, por ser comprensivas, por ser empáticas, tengamos que cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Y es muy importante que podamos definir eso y que podamos delimitar qué nos corresponde y qué no, y de una vez y por todas dejar de tener miedo de hablar y de decir esto no me corresponde y esto no lo voy a hacer. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo en el deberías hacer o no deberías hacer? ¿Cuándo vamos a sentirnos cómodas? Y esa es la abundancia, sentirnos cómodas, no estarnos recriminando ni sintiendo culpa ni sintiendo cargas que no nos corresponden. Entonces, ¿qué hacer si esa otra persona, si nuestra expareja, el padre de nuestros hijos, no cumple con estos límites? ¿Qué hacer si a mí me interesa respetarlos, pero nuestra expareja no quiere cumplirlo? Bueno, aun cuando no quiera admitir y cumplir con estos límites, siempre hay que prever esa comunicación asertiva, hacerla de manera escrita, siempre escrita, y nada de audio, nada de llamadas, para documentar y llevar un registro detallado de esas ocasiones en las que esto se incumplió, en las que se acordaron ciertas cosas y no fueron llevadas a cabo. Y es muy importante que anotemos fechas, horas, descripciones de las situaciones específicas en las que se incumplieron estos acuerdos. Y esto puede ser muy útil en caso de que tengamos que luego recurrir a mediadores o abogados o a un sistema legal en el futuro. Y por supuesto, considerar también la mediación para esto. Pero si esa persona no está dispuesta a mediar, siempre recomiendo, y al final fue lo que tuve que hacer yo, buscar la ayuda de un abogado. Si las conversaciones, si el intento de mediación no logran resolver esta situación, podría consultarse con un abogado especializado en derecho de familia. Y es la persona que nos puede asesorar sobre los derechos que tenemos, las posibles acciones legales que podríamos tomar y cómo hacer cumplir estos acuerdos. Y por último, si ya estaban establecidos estos acuerdos y se incumplieron y con la ayuda de este abogado, te puedo orientar. Siempre es posible hacer modificaciones legales. En caso de que estos nuevos acuerdos no sean cumplidos, porque también es posible, hay personas que aun cuando tienen una orden de un juez, la mediación de un abogado, aun cuando existe la intención de colaboración por parte de su expareja, están cerrados y les cuesta cumplir con estos límites. Siempre existe la salida de enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Aunque no puedas controlar las acciones de tu expareja, y esto está más que claro, lo que sí puedes controlar son las tuyas propias y la respuesta ante sus acciones. Sigue cumpliendo con tus límites, sigue cumpliendo con tus acuerdos establecidos, sigue cumpliendo con todo lo que puedas de tu lado, ya que esto también demuestra tu compromiso con el bienestar de los niños y con la influencia positiva en la dinámica que puedas tener con ellos a largo plazo. ¿Cómo lo hice yo? Y creo que fue una forma radical, pero no tuve otra alternativa, porque ya estaba la sentencia del juez, ya estaban los términos claros, ya tengo toda la comunicación por escrita, el apoyo de un abogado, y aún así, para ciertos puntos, como eran las cuestiones de las escuelas, las cuestiones de salud de los niños, yo no lograba ponerme de acuerdo y era como no voy a ponerme nunca en tu lugar, esto es lo que yo decido y esto se hace así porque esto es lo que yo quiero. Cuando esto tenía una repercusión en la vida de mis hijos, yo no tuve otra alternativa que establecer ese muro y esa barrera que es la que quisiera que nadie tuviera que llegar a establecer, sobre todo por el bien de los niños.
Y en este caso a muchas personas les parece que lo correcto sería dejar que esta persona atropelle, viole y transgreda todos estos límites, pero siempre y cuando mantenga el vínculo con los niños. Pero, y aquí va mi caso, si esta persona transgrede límites en contra de nosotras y nuestra afectación repercute también en la de los niños, si estos límites intervienen también en la estabilidad emocional de nuestros hijos, en la paz y en la tranquilidad de nuestros hijos, es sano también ponerle límites a esa persona con respecto a nuestros hijos. El establecimiento de límites no es circunstancial ni negociable. No es el hecho de que si me permites esto, yo respeto los límites. Si no me permites esto, voy a transgredirlo de esta y de tal manera. Así como sucede con los derechos de los niños. Los derechos de los niños no son negociables. Los derechos de los niños no son transferibles, no son sustitutivos. No les voy a dar este derecho, pero a cambio les voy a dar este otro. O solo les voy a permitir que disfruten de este derecho si a cambio yo recibo esto otro. Los derechos de los niños son de estricto cumplimiento y ninguno de los dos progenitores puede limitarlos o puede renunciar a ellos. Y puede parecer que todo el mundo tenga claro cuáles son los derechos de los niños durante un divorcio, pero yo les voy a decir cuáles son porque algunas personas no lo tienen claro. Es derecho de los niños mantener una relación con ambos padres, siempre que sea seguro y saludable para ellos. Esto quiere decir que si un padre ha sido abusivo, ya sea física, emocional e incluso sexualmente con sus hijos, no tiene derecho a mantener una relación con estos niños. ¿Por qué? Porque el segundo derecho así lo dice, y el segundo derecho es el derecho a la seguridad y la protección. Los niños tienen derecho a estar protegidos y seguros. Esto incluye la protección contra el abuso físico, emocional y verbal. Los niños tienen derecho a recibir apoyo emocional y afecto, tanto de sus padres como de otras figuras significativas en sus vidas. Esto también quiere decir que si ninguno de los padres está capacitado para mantenerle a los niños la seguridad y la protección, así como el apoyo emocional y el afecto que los niños necesitan, y este apoyo se los da otra persona, ya sea abuelos, tíos o padres adoptivos o centros que se les asegura, les dé la garantía de este tipo a los niños, tampoco tienen derecho los padres a tener una comunicación con sus hijos, a mantener una relación con sus hijos. Los niños tienen derecho a la educación y al desarrollo, tienen derecho a recibir esta educación adecuada y continuar con su desarrollo personal y su social durante el proceso de divorcio. Y también tienen derecho a la participación, a expresar sus opiniones y deseos en lo que respecta a decisiones que afectan su vida, siempre que sea apropiado. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no se deben manejar con los niños. Para cumplir con estos derechos, pues ya sea el derecho a la educación y a la salud, para esto los niños requieren de garantías económicas que a veces se la pueden proporcionar sus padres y a veces no. Si el incumplimiento de estos límites o la transgresión de estos límites interviene de alguna manera en la estabilidad emocional de los niños o repercute en sus derechos, también debemos nosotras velar porque se respeten los derechos de los niños y porque estos límites no afecten el desarrollo normal de los niños. Si eres la persona encargada de velar por la seguridad y la estabilidad emocional de los niños, te corresponde a ti velar porque estos límites se cumplan, porque estos límites se respeten. Y si estos límites no fueran respetados, te corresponde a ti y tienes la capacidad de poder controlar qué sí y
que no pueden recibir tus hijos. Les recuerdo que en mi página Divorcio y Liderazgo Femenino pueden encontrar una lista de programas de coaching que les pueden ayudar en este sentido. Y de igual manera en mi página de Instagram tienen el enlace para adquirir el diario de divorciadas que también les puede ayudar a trazarse metas en este sentido. No olviden darle 5 estrellas a este podcast, seguirme y compartirlo con aquellas mujeres que ustedes creen que puedan necesitarlo. Recuerden que esto es un trabajo que hago al servicio de las mujeres, por tanto, su recomendación y su valoración es muy importante para que el podcast pueda llegar a otras mujeres. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.